¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 13 de mayo, servidor Fray Martín García. El día de hoy en muchos lugares se recuerdan estas apariciones de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, manifestándonos un mensaje de esperanza, invitándonos a la oración, pidiendo por la salvación del mundo entero. Acojamos este buen mensaje y llenémonos de esperanza, pidiendo por nuestra propia conversión, por la conversión del mundo entero, por la fe y sin duda alguna por la salud de toda la humanidad. También compartiendo con ustedes las reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en la vida, significa aprender justamente el diálogo, aprender el discernimiento. Creo yo que estamos llamados todos nosotros a saber discernir y a saber descubrir dónde está la verdad y dónde está el error, dónde está el bien y dónde está el mal. Estamos llamados todos nosotros a sentarnos, a reunirnos, a saber dialogar. Es un ejercicio muy necesario para nuestra vida, más en un momento donde todos pretendemos saber, donde todos pretendemos ser expertos de tantos temas. Yo creo que todos hemos sido testigos en estos momentos a través de tantas informaciones que nos llegan de la pandemia, de las enfermedades, que si actúan de una manera, que si las curas pueden ser de otra manera, que si se pueden presentar de una manera algunos, que si otros pueden actuar de otra manera. Todos nosotros hemos sido testigos de esas situaciones difíciles en la vida y estamos todos llamados a tener un adecuado discernimiento en nuestra existencia. Si nosotros no actuamos discerniendo, si nosotros no actuamos aprendiendo, sin duda alguna podemos caer en el error, podemos vivir en la mentira, podemos caer incluso en desacreditar al otro. El libro de los Hechos de los Apóstoles el día de hoy nos da unas claves muy fundamentales. Los discípulos comienzan a tener dificultades en torno a ciertas costumbres, a la circuncisión, a exigir la ley de Moisés. Y sobre estos aspectos, Bernabé, Pablo hablan de los frutos que la palabra de Dios ha dado en cada uno de ellos. Van mostrando cómo la palabra de Dios ejerce su acción en ellos y cómo se han convertido, cómo han cambiado de actitudes, cómo han dado frutos de vida eterna. Y justamente eso es lo que les ha ayudado a ellos a discernir, lo que les ha ayudado a ellos a dialogar entre todos los discípulos. Incluso por eso han ido ellos a reunirse con los demás discípulos, con los demás apóstoles, para poder entrar en un clima de discernimiento que les ayude a saber decidir y a saber
tomar aspectos sobre la vida de las comunidades, sobre la vida de la fe, sobre la vida de las personas. Aprendamos pues también nosotros de esta necesidad. Sepamos cómo vamos construyendo el discernimiento que nosotros hacemos, sobre qué principios, sobre qué situaciones, sobre qué realidades nosotros aprendemos a tomar decisiones y a saber discernir. No podemos guiar nuestra vida por mentiras, no podemos guiar nuestra vida por meras suposiciones, no podemos guiar nuestra vida por sospechas, por presentimientos. Estamos llamados a saber asentarnos en la verdad. Vivir en la resurrección significa hacer un esfuerzo por discernir, por dialogar, por encontrar la verdad en medio de tantas mentiras. Ahora les invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en la resurrección significa reconocer la necesaria dependencia que tenemos de Dios. Yo creo que todos nosotros sabemos reconocer que esto es norma de vida en cualquier nivel de la existencia humana. Todo lo que tiene vida necesariamente tiene que estar unido a algo que lo consolide. Si hablamos, por ejemplo, de los árboles requieren de tierra, requieren de agua, requieren de la luz solar, requieren de un espacio adecuado para poder mantenerse en vida. Si no la tienen, mueren efectivamente. Y cada una de las cosas que nosotros podamos pensar e imaginar así requiere. La fe, la vida de la resurrección, la vida espiritual también requiere estar unida a aquel que es el origen y que es la fuente de nuestra salvación, que es la fuente de nuestra vida eterna, de nuestra resurrección. Por eso es necesario acercarnos constantemente a Él. Por eso es necesario orar, por eso es necesario leer su palabra, por eso es necesario acercarnos a celebrar los sacramentos. De otra manera, hermanos, corremos el riesgo de secarnos, y dice muy claramente el Evangelio: aquel que se seca no sirve para nada, hay que arrancarlo y hay que echarlo fuera. Es la cuestión no tanto del deseo de Dios de condenarnos, sino a veces de nuestras propias acciones que no nos unen a aquel que es la vida, efectivamente. Entonces, cultivemos esa sana y necesaria dependencia que tenemos de Dios, que tenemos de su palabra, que tenemos de su escucha, que tenemos de celebrar sus sacramentos, que tenemos de orar, que tenemos de estar cerca de aquel que nutre nuestra vida, que nutre nuestro espíritu, y practiquemos constantemente esa cercanía con Él para poder dar frutos de vida, frutos de discernimiento, frutos de bien, frutos que nos ayuden a transformar nuestra existencia. Que así sea entre todos nosotros, que todos tengan un buen día.